Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a nuestras clases virtuales con la profe María Martínez. Hoy, martes 27 de abril, sí, escucha bien, casi está terminando el mes, ¿sí? Muy bien, vamos a ver qué vamos a trabajar el día de hoy. Y para eso, ¿qué te debo de hacer? Muy bien, compartir mi pantallita. Vamos a ver qué tarea nos trae hoy para hacer. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla. A ver, a ver, a ver. A ver si estamos viendo la tarea. Aparece ahora, ¿ok? Muy bien. Tenemos ya nuestra clase número 17. Estamos en el área de matemática, clase número 17. Grado primero, fecha. ¿Qué fecha? Muy bien, 27 de abril de 2021. Capacidad. Comprende el problema enunciado. Concibe un plan de solución al problema planteado. Ejecuta el plan de solución. Examina la solución obtenida empleando tema, concepto de adición hasta el número 10. Muy, muy bien. Y cuando yo digo adición, también me refiero a la palabra suma. Muy bien. Puedo decir suma o puedo decir adición. Más abajo tenemos la recomendación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que nos dice, evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Y además agregamos, si voy a salir, debo de usar tapa boca. Muy bien. Y mantener el distanciamiento de ¿cuántos? 2 metros. Excelente. Muy bien. Estimado docente y familia, para que los niños y niñas puedan ir asimilando la construcción de los números, se necesita utilizar a diario en sencillas situaciones expresiones como ¿cuántos vasos hay en la casa? ¿Ya contaste cuántos vasos hay en tu casa? Muy bien. ¿Cuántos cubiertos debemos colocar si nos sentaremos 4 personas para comer? ¿Cuántos? Te dejo para que pienses. Ayúdalos. Cuidémonos entre todos. Realizo las actividades con ayuda del docente o un familiar. 1. Juego con las tarjetas de los amigos del número, ¿ve? ¿Se ve ahí? El 10. Muy bien. Dice sí, necesitamos que el guía o el estudiante tenga las tarjetas de números de 1 al 9. Aquí la profe tiene todas las tarjetitas de 1 al 9. Para este juego, mira, la profe va a mostrar un numerito. El mejor amigo del 6 es el número 4. ¿Por qué? Porque 6 y 4 me da 10. Aquí está mi 10, ¿sí? Ahí. ¿Y cuál es el amigo del número 8? El amigo favorito, el mejor amigo del 8 para que me dé 10. Muy bien, el 2, muy bien. 8 y 2 me dan nuevamente el amigo 10. Otro, a ver, el 9. ¿Cuál es el amigo el mejor amigo del 9? La pareja del 9 para formar 10. Muy bien, el 1. 9 y 1 me da. ¿Qué número me da? Muy bien. Con la profe hicimos solamente 3.
¿Ok? Y así podemos ir jugando, ¿sí? Se repite hasta conseguir la mayor cantidad de combinaciones posible. ¿Se acuerdan de la casita del 10? Bueno, ese juego, pero usando las fichas de los números ya. Muy bien. Avanzamos un poquitito. Escucho con atención y respondo. Escucha. Ana carga en una bolsita 3 tapitas. Muy bien. Y Dora carga 2. Aquí hay 2. Muy bien. 2 más. Muy bien. Escucha. ¿Podrías mencionar si juntas tienen más o menos tapitas? ¿Tienen más o tienen menos? Muy bien, tienen más. ¿Cuántas tapitas tienen en total? Excelente. Puedo dibujar las 5 tapitas o escribir directamente el número 5. Excelente. Puedo dibujar. Muy bien. Avanzamos un poquito más y tenemos la propuesta número 3. Miren aquí. El número 3. Observo el dibujo y cuento la cantidad de pelotitas rojas o puntos rojos que hay en cada cartón. Miren aquí, ¿cuántos puntos rojos hay? 3. Y aquí está cómo se escribe el número 3, cómo se grafica. ¿Cuántas pelotitas rojas tenemos aquí en el segundo? 2. Muy bien. Y así se escribe el 2. Muy bien. 3 pelotitas y 2 pelotitas dan 1, 2, 3, 4, 5. Se grafica. Y más abajo ya colocamos en números, ¿sí? Aquí está el 3 y 2 dan 5. Eso ya nos habíamos aprendido, ¿sí? Ahora, atendé lo que vas a hacer a partir de ahora. Se reemplaza las palabras y, ya no vamos a decir y, por el signo que está aquí, y este signo se llama más. Y la palabra dan, que están aquí, dan, por el signo es igual. Muy bien, ¿cómo se llamaba este signo? Más. ¿Y este signo? Es igual. Muy bien. Y más abajo ya tenemos la representación de la adición o de la suma. 3 más 2 es igual a 5. Muy bien, ahora ya no vamos a decir la palabra y, le vamos a decir más. Y a este le vamos a decir, en vez de dan, es igual. ¿Ok? Muy bien, entonces las primeras palabras técnicas de matemática es más y es igual. Seguimos aquí. Recuerdo, escucha bien, la adición o suma es un proceso que consiste en juntar o agregar una cantidad a otra cantidad para obtener el total o la suma total. El signo que se utiliza es este signo, miren. Se lee más. Si yo encuentro este signo, ¿cómo voy a leerlo? Con la palabra más, que nosotros ya sabemos cómo se escribe. La M, la A con la tilde y la S. Avanzamos, completo el ejercicio. Siguiendo el ejemplo. A. ¿Cuántas margaritas tenemos aquí? 2. Muy bien, están dibujadas, ¿sí? Y lo voy a reemplazar con el signo más. ¿Cuántas margaritas? 3. Muy bien. Y la palabra dan, voy a cambiarlo por es igual.
Y vuelvo a graficar lo que estaba en el primero y el segundo. Y vamos a ver 1, 2 del primero y 1, 2, 3. Y juntos, porque están juntitos y ahora contamos solo de una vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, entonces aquí está la representación gráfica del número 5. Muy bien, ahora ya no decimos y, vamos a decir más. Ok. En el segundo ejemplo, tenemos aquí lapicitos que ayer salió, ¿sí? Tenemos aquí, ¿cuántos lapicitos? Muy bien, 1, 2, 3, 4 y 5, excelente. Voy a escribir el número 5 abajo. Y lo cambio por el signo más. Vuelvo a contar el otro. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a representar el 5. Y dan, voy a representar por es igual. Aquí, en este cuadro grande, debo de graficar nuevamente los lapicitos, ¿sí? Y hacemos uno así, 2, 3, 4, 5. Es del primero. Y continúo más 5. 1. A ver, perdón. 1. El segundo ya. 2. Hay que dibujar, ¿sí? Y después le vamos a ponerle la puntita. No se preocupen por la puntita, ¿sí? A ver. Espérenme. Ahí. Ahora le ponemos la puntita, ¿sí? La profe tiene que hacer todo primero. Y le ponemos la puntita. 1. 2. Y ya está completo el lapicito. 3. Tiene que ser rojo, chicos. 4. Ahora voy a sumar. 5. Es del primero. 6. 7. 8. 9. Y el último, 10. Muy bien. ¿Y cómo se escribe el 10? El 1 con el 0. Muy bien. Ya está completito el trabajo. Muy bien. Vos podés pausar y volver a contar, ¿sí? Muy bien. Todo bueno. Muy bien. Recuerda realizar tus tareas todos los días para que no se te acumule y enviar al docente una vez que termines a partir de los siguientes ejercicios. Desde aquí, chicos, y volver en cada hoja debo de coescribir los datos personales. ¿Por qué? Porque la profe recibe montones de tareas y no va a saber a quién le corresponde. Entonces, sí o sí la fecha en todas las tareas tiene que tener fecha. Entonces, fecha 27 de abril del 2021, área matemática, clase número 17. Mi nombre y mi apellido, ¿sí? El nombre de mi escuela, ¿cómo se llama tu escuela? Adela Espera Ti. Muy bien. Grado 1 o primero. Y tu profe se llama María Martínez, ¿ok? Excelente. Vos podés pausar el video para hacerlo atentamente. Muy bien. Escucho con atención los planteamientos y resuelvo completando. Escucha bien. Mami te va a leer
¿sí? Dylan tiene 2 pelotas y Juan 2 pelotas. ¿Cuántas pelotas tienen juntos? Aquí están las pelotas de Dylan. Muy bien, y abajo voy a escribirle el número 2. El I voy a reemplazar por el signo más. Y estas son las pelotas de Juan, y Juan tiene 2 también. Muy bien. El Dan voy a reemplazar por el signo de es igual. 2 más 2 es igual. Tengo que dibujar la pelotita, sí o sí. A ver, la profe va a poner, y vos lo pintas. Las 2 pelotas que tiene Dylan y las 2 pelotitas que tiene Juan. Y las voy a contar. 1, 2, 3, 4. Muy bien, entonces. 2 más 2 es igual a 4. Muy bien. No te olvides que tus pelotitas tienen que tener los diseños, ¿sí? Vos le diseñas hacia tu pelotita, ¿ok? ¿Ok? Le haces el cuadrito. Puede ser con negro. Vos lo pintas, ¿ok? Muy bien. Avanzamos. Escucha la siguiente propuesta. Escucho y resuelvo con atención. En el jardín había 4 mariposas y luego llegaron otras 3. ¿Cuántas mariposas están ahora? Vamos a dibujar las 4. Aquí están las 4 mariposas. Y llegaron más 3. Entonces aquí vas a dibujar la cantidad de mariposas. Y la representación la profe te va a hacer. Aquí, ¿cuánto hay? 4. 4 más 3 es igual a, y te dejo que vos lo hagas, ¿sí? Excelente, ya sé que sabes. Sí, sos un capo. Espectacular, sí. Vamos al otro. Súper interesante. Esta me encanta. En una bolsa, escucha bien, en una bolsa tengo 5 bananas. Y en la otra bolsa, 5 naranjas. Si cargo todas las frutas en una sola bolsa, ¿cuántas frutas tendré en total? Solo debo de dibujar una bolsa y en esa voy a colocar mis 5 bananas y mis 5 naranjas. Profe, ¿va a ayudar un poco con la bolsa? Vamos a dibujar la bolsita. Vamos a agrandar la bolsita. ¿Ver? Así. Y después así. Oh, vamos a borrar. Espera un ratito. Me parece que esa bolsa no va a ser muy así. Ahí. Después le agregamos esta partecita. ¿Sí? Van haciendo la bolsita, chicos. Ahí. Y ahí. Ok. Así. Ahí. Y le hacemos la manijita así. Ahí está mi bolsita. Casi, casi hizo bien la profe. Está todo mi bolsita. ¿Ok? Ahí está la boquita de mi bolsita. Muy bien. ¿Y ahí qué voy a dibujar? Voy a dibujar mis 5. Sí. Voy a borrar y voy a escribir con él. Mis 5 bananas. ¿Sí? Y mis 5 naranjas. ¿Sí? Solamente una bolsa ya se dibuja. Y digo, 5 más 5 es igual a
te dejo a vos dibujar las 5 bananas aquí, las 5 manzanas y después la contás de nuevo, ¿ok? Muy, muy bien. Yo sé que vos sabés dibujar súper bien la bolsita. Yo sé que sí. Muy bien, chicos, y esta tarea completito, bien desarrollado, vale 1 punto. Escuchen, emplea el algoritmo de la adición de números naturales hasta 10. Muy bien. En la resolución de planteamientos. Y esta propuesta de trabajo agradecemos a la UPI del Departamento de Cordillera. Excelente. Entonces comenzamos ya con la suma. ¿Cuál era el mejor amigo del 4? El 6. Muy bien. 6 más 4 es igual a, ver, ¿dónde está? Es igual a 10. Muy bien, muy bien, muy bien. Otro número. 3. ¿Qué? 7. ¿Cuál era el amigo? El mejor amigo del 7. Perdón, la profe ya lo dijo. 7 más 3 es igual a, ¿el número? 10. Muy bien. Otro numerito, a ver qué otro podemos hacer. Muy bien. El mejor amigo del 8. Muy bien. El 2. 2 más 8 es igual a... Excelente. Muy, muy bien. Te felicito. Muy bien. Ya pasamos a la otra actividad, a la otra propuesta y tenemos comunicación guaraní, clase número 9. Entonces, el área de guaraní. Grado primero, muy bien. Fecha 27 de abril de 2021. La capacidad. Hoy puruta y cuera, hoy shaukahanwa tuapu. Utiliza letras para representar los sonidos y vamos a ver cuáles son. Tema Puae Yoruba. ¿Qué es Puae Yoruba? Puae es vocales y Yoruba son orales. Entonces, vocales orales. Vamos a ver cuáles son las vocales orales más adelante. ¿Ok? Vamos a ver cuántos son y cómo suena en el guaraní. Hoy por apa. Ya sabemos y wupe. He y wupe. Evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Ñane manduake. Tembiapo cuera y catu reyapo de cuatia jaipe. Oimera emba najesakai bandebe y catu reporandu ne boijarape. Las tareas presentadas aquí podemos realizarlas en nuestros cuadernos y cualquier consulta que la tengas puede consultar con tu profesora. Boijarape es a la profesora o al profesor. Boejara, tena, sherogawa, sheputumu ayapuhanwa, tembiapo. La docente o el docente o mi familia me ayuda para hacer esta actividad. Ayesare kota angare, ayesare kota anga jehai purereje, upei amumbe u ajeshaba. Observo la imagen, aquí está, y luego comento lo que veo. Maepajeshako ape. ¿Y cómo se dice ratón? Anguya. ¿Cómo se dice? Anguya. Muy bien. Ko ape mbae yawereko.
¿Y cómo se dice miel? Eira. ¿Cómo se dice? Eira. Muy bien, eira. ¿Y esto qué es? ¿Y cómo se dice piedra en guaraní? Ita. Ita. Muy bien. ¿Cuán va, ¿Va a coa? ¿Y cómo se dice casa en guaraní? Oga. Oga. ¿Repetí? Muy bien. Ambue, peamba, mariposa, pero esta es una mariposa muy inusual, que solo aparece de noche. Sí, y se le dice ura. ¿Cómo se le dice? Ura. Muy bien. Jacoba, Baishejera. ¿Y cómo se dice pato en guaraní? Upe. Upe. Muy bien. Hoy por ahí enteré. Amuñe haye pusaka umitai omoñe punu batangarera. Leo y escucho el sonido de las letras con que comienzan los nombres de las imágenes. A ver, vamos otra vez aquí. ¿Y cuál es la primera letra que aparece aquí? Espérame un ratito. Voy a alzar un poco. Voy a checar un poquito más mi pantalla para que puedas verla. Es Shenano, Shenano. Pepe, tema hoy. La primera letra de Anguya. Angu. Ah, muy bien. La primera letra de Eira. Muy bien. La primera letra de Ita. Y muy bien. La primera letra de Oga. O. La primera letra de Ura. U. Y la primera letra de Upe. U. Japeya yae. Pejenduque. A. E. I. O. U. Ya llegué. A. E. I. O. U. ¿Cuántas letritas pusimos en círculo? Muy bien, 6. ¿Y qué será que son esas? Muy bien, estas son las vocales orales en guaraní. ¿Cuántas vocales orales marcamos? Muy bien, 6. ¿Y cuáles son? A, E, I, O, U, Muy bien, excelente. Hoy por ahí tiré ir a Zapaitema, voy a Endúa. Ahí tiré. Ahí tiré y me peché corazón sosoma hoy. Muy bien. Y aquí están las letras que ya hemos aprendido y lo repetimos. Con Abatai, Jerapuae, Yuruá. Estas letras que están aquí, sí, la que marcamos nosotros recién, son las vocales orales. Y repetimos porque tenemos que acordarnos. A, E, I, O, U, En guaraní, esta letra es una vocal, ¿sí? Por eso son 6 vocales. Ella era con guaraní puae yuruwa. Ella era puae yuruwa. ¿Eres mi yeishen dive? Puae yuruwa. Muy por ahí interés. Ya igual pa itema hoy. Y huepe ya shamba epa ya huereco.
puae yuruguare hewa. Te envía poco árape ya hechai. Mandu ana, pehenduque. Mandu ana mehe iñandebe. Puae hae umitai y puba haeño. Oi po ten. Puae yurugua. Las vocales son aquellas letras que tienen sonido propio. Existen 6 vocales orales en guaraní. A, E, I, O, U, U. Excelente, ven por ahí entre ahí. Y VPGI, Anike enderezarai, Remundo Barahambo e Jarape, Nerembia poco, Aguete, Wibe, Hashata Pesha, Anike enderezarai, Nerembia po, Reyapo Baraja, Araja, Ara. Jaco Aguete, Wibe, Mundo Baranembo e Jarape. Desde aquí hay que enviarle a la profe. Oye, bonapa. Hey, oñañe purjuangua. De datos personales cuerares igual. Arangue. Va, pues menejina arangue. Fecha, muy bien. 27 de abril ya curi. 27 mocoin japetein po coin. Bo epugina área comunicación guaraní. Temimbo rera jajera yuapu, nombre y apellido del estudiante o del alumno. Bo ejao hina escuela, mba ishapajeran de escuela. Nembo ejao. Adela es, Adela espera, doble T. Esperati. Bo esuru es grado. Imbo ejara es el nombre de tu profesora o de tu docente. ¿Va esa página jera? Voy a poner interés. María Martín. Y web. He item viapo, yayapo baraja. Ayapo mi xerembiapo. Oh, qué bonito el diseño. Ah, y por ahí interés. Voy. Upecharon yayapo mi. Ayapo mi xerembiapo. Trabajo solito aquí. ¿Qué voy a hacer? Escuchen lo que dice. A. Amongorá, puae, yurua, ayujuba, coañi, m. Encierro en círculo las vocales orales que encuentro en estas palabras. ¿Y cómo lo hacemos eso? Voy a poner en círculo todas las vocales. Pregunto, ¿la A era una vocal oral? Muy bien. Entonces lo voy a poner en un círculo. La otra A también, porque es una... ¿Y la I es una vocal también? Muy bien. Pongo también la I. Ahora aquí. La A era... Muy bien. ¿Cuál de la P? Nahan. La I. Muy bien. La I es P. Allá es Shakul. La A. Muy por ahí interés. Ambue. Coape. La E. Muy por ahí interés. Hala U. Muy por ahí interés. Coape. Ma. La E. Ko'ápe hína o ndaha'éi ojurugua. Kóva ko'o hína ha'éva osẽ ñanetírõpi. Péva ndaha'éi. No, péva ndaha'éi. Ko'ápe oĩporãiterei u. Ko'ápe he'i arai, apyka, kesu, merõ, ru, mitã. Y no, la A no, porque obreko marca de la nasalidad. Ha ñandeyes echaba cuendo uerajai. Las vocales que nosotros estuvimos viendo no tenían ninguna marca de la nasalidad. Estas tienen, por lo tanto, no se pueden marcar. Y te dejo a vos para que termine lo de abajo, ¿sí? Pombero, nambi, ha ibira. ¿No hay por apa?
Hoy por ahí interei VP. A. Después de la A viene la A. Ahí, puae yurua. Escribo las vocales orales. ¿Y cuáles eran? A. Después, E. I. O. U. Y falta uno, eran 6. Aquí tengo 5 recién. Y. Muy bien. A, repito. A, E, I, O, U, Muy bien. Vos podés repetirla hasta que lo memorices, ¿sí? Pebas es ina puae yurua. ¿Qué era puae yurua? Vocales orales. Muy, muy bien. Excelente. Ya es vubepe pa yaguareco. Llamamos un ama. Llamamos un ama ñanerembiapo significa estamos finalizando. Ko ape yaguareco mocoy oñejepume etaba. Moco. 2 indicadores de evaluación hoy por interés. Ja, G, Petein, Jape. 1. Petein, 1, ¿sí? Hoy, Kua, Puae, Yurua. Reconoce las vocales orales. Moco en Ja. Número 2. Hoy, Kua, Puae, Yurua, Riapu. Reconoce los sonidos que emiten las vocales orales. Hoy, Panapa. Jacoba. Cotembia poco arapegua guaraní megua ñamumaite itambo haracuera hinaka asapa pegua UPI del departamento de Caazapá, Unidad Pedagógica de Innovación del departamento de Caazapá. Hoy por ahí teníamos a enviar poco arapegua 27 de abril de 2021. Ya yo ya bebé. Adiós. Chao, chao.